What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Buenas tardes para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento. Voy a grabar una entrevista con un amigo de la vida y un genio del tablero. Estoy hablando del maestro FIDE, hincha de San Lorenzo, Flavio Wizniacki. ¿Cómo le va, Fede? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Dijiste tres cosas, dos son grandes verdades, amigo de la vida, hincha de San Lorenzo. No sé si genio del tablero, pero todo lo demás estás en lo cierto. Eso lo pago yo. Eso déjamelo a mí. Bueno, naciste el 11 de mayo de 1971. Ese es un año muy importante para el ajedrez mundial. Acá en Buenos Aires, en el Salón San Martín, en la sala Casa Cubierta, en el Teatro General San Martín, se jugó el match Fischer-Petrosian, que después eso Así es. habilitaría al gran Bobby a jugar el campeonato del mundo contra Spassky. Ya después en el 72 ganaría el campeonato. Entonces me gustaría que hagas una breve reseña a ver qué opinión te merecen tanto Petrosian como Spassky como Fischer, que brillaban en la época que vos naciste. Bueno, como ya estaban haciendo, no tuve el gusto de conocerlos ni de disfrutar de las últimas. No, bueno, después vino toda la etapa de Najdorf y hubo una época de oro del ajedrez argentino en el sentido de muchos torneos, aparición en los medios públicos, que eso ahora prácticamente no existe. Eh, pero en esa época que hubiera un match de esa magnitud en nuestro país y en el San Martín, bueno, es una presencia del Estado que ahora que no existe, evidentemente. Eh, Bueno, en el 2005 Topalov ganó el campeonato del mundo en San Luis, en Potrero de los en Funes. San Luis, en San Luis, con el Estado de San Luis como, claro, bueno, son gente que se preocupa por el ajedrez y a veces ocupa los lugares del Estado, o que se preocupa por la cultura, por el deporte, por las artes, por la ciencia, que como sabes es lo que estamos extrañando en este momento, ¿no? Bueno, Petrosian, Spassky, Fischer, ¿te marcaron un poquito en tu juego? Eh, no particularmente, Fischer creo que nos marcó a todos, es un monstruo en cuanto a resultados, en cuanto a actitud, en cuanto a valorización del ajedrez como deporte profesional, más allá de lo que podamos opinar de él como en su estructura mental, hizo mucho por el ajedrez, por el avance del ajedrez, tanto técnico como económico. Eh, y todos creo que estudiamos las partidas de Fischer y pensamos el ajedrez de una manera distinta a partir de Fischer. Eh, Petrosian, bueno, un gran representante de la escuela rusa, un genio del cálculo, aunque era se destacaba por su ajedrez posicional, eh, era un ajedrez profiláctico, básicamente, que siempre estaba eh, m- avanzado sobre los planes ajenos y los podía conjurar a través de cálculos impresionantes. Eh, también un referente en ese sentido. Eh, Spassky más un jugador, creo que un campeón mundial menor, podríamos decir, ¿no? Si se puede decir eso de un campeón mundial. Pero creo que con Ewe probablemente haya sido de los campeones mundiales más flojos de la historia, ¿no? Pero no por eso no deja de ser un genio, ¿no? Si me decís genio del tablero a mí, imagínate Spassky. Spassky es un fenómeno, pero lamentablemente este análisis corre por mi cuenta, ¿eh? Hay ajedrecistas que se deja de lado los logros deportivos positivos y se los marca por algo trágico, si se puede aplicar la palabra trágica, que le pasó. Y yo los pongo en el mismo grupo, por ejemplo, a Taimanov, que pierde 6-0 con Fischer, a Larsen, que pierde 6-0 con Fischer, y a Spassky por perder el campeonato del mundo en el 72. O sea, cuando se analiza, Taimanov, Taimanov perdió seis a Taimanov cero.
Taimanov, que al perder 6-0 con Fischer, es denigrado en Rusia y no recupera nunca más su nivel. Claro, por eso a lo que voy es que al pasarle algo negativo, no se valora todo lo positivo que hicieron y quedan Es manchados probable, por algo negativo. es muy probable El día que que tengas Paqui muera razón. van a decir, ah, perdió en el 72 con Fischer. Y no se van a Bajo la acordar sombra las de cosas Fischer, buenas que hizo. Ent- absolutamente. Yo pienso que hay jugadores como Caruana o incluso Nakamura, ¿no? Como figura pública más que como jugador, como figura del ajedrez más que como jugador solamente, que están opacados por Carlsen, evidentemente, y que con un monstruo como Carlsen, Caruana podría haber sido campeón mundial sin ninguna duda, ¿no? Estuvo muy cerca además, pero sí, hay figuras muy fuertes en una época que tal vez opacan y, y hacen un poco más gris la existencia de grandes genios, ¿sí? Es así, Sí, pasó también en el fútbol. Maradona opacó, si hago una lista no terminamos más. Maradona opacó a muchos números 10. Lo que pasa es que estaba Maradona. Bueno, absolutamente, y hoy puede pasar con Messi, aunque es más discutible, pero lo de Maradona fue una distancia abismal. absolutamente, claro. Bueno, podemos decir lo mismo de Kasparov con Karpov, aunque Karpov no fue opacado, por supuesto, pero sí, Karpov pues, sigue estando considerado uno de los mejores de la historia, pero bueno, en su momento fue opacado por la figura de Kasparov, ¿no? Bueno, ellos dos, las 2K, son los atletas, porque ya superan el ajedrez, que más partidas por el campeonato del mundo disputaron computando cualquier deporte. No hay ni en el boxeo, ni Maravilloso. en el tenis, ni en el básquet un enfrentamiento que haya sido tan fuerte, tan parejo y durante tanto tiempo. Lo que hicieron ellos dos no se repitió en ningún deporte. Bueno, entonces pido disculpas No, porque por decir que Spassky es fue un campeón menor. Tenés no, razón con lo que me decís. yo Tenés a razón. Lo entiendo y lo acepto. Spassky el mérito que le doy, por ejemplo, en el 78, cuando Karpov juega el campeonato del mundo con Korchnoi, Korchnoi viene a la Olimpiada de Buenos Aires siendo 20 años más grande y juega para Suiza. Y Karpov descansó y el primer tablero de la Unión Soviética se lo puso al hombro Boris Spassky. O sea, el tipo cuando tenía que dar la cara la daba, no se escondía. Eh, Absolutamente. Absolutamente. es muy respetable. Bueno, contame un poquito tus inicios en el ajedrez cuando eras chico y qué tiene que ver la República Oriental del Uruguay. Que cuando me dé la respuesta te voy a dar una sorpresa. Bueno, me dijiste y estoy ansioso por la sorpresa. Dale. Eh, bueno, la República Oriental del Uruguay en particular, ya que la nombraste, es muy importante en mi vida porque la amo profundamente en todo sentido y su música sobre todo. Pero en cuanto al ajedrez, también fue importante. Yo tal vez tuve un destino, un inicio trágico en el ajedrez, porque como tantos otros, supongo, yo envidio muy sanamente a los chicos que son muy apoyados por sus padres. A mí me apoyaron mucho mis padres, mucho, pero no en el ajedrez. Entonces, porque nunca lo entendieron, nunca supieron lo que significaba el ajedrez, como nos pasa a todos los ajedrecistas, ¿no? Cuando decimos que somos ajedrecistas, le dicen, pero eso se estudia, eso podés dedicarte al ajedrez, podés vivir de eso, ¿y qué haces? Además de ajedrez, ¿a qué te dedicas? Claro, ¿tu Bueno, profesión cuál es? Te preguntan. exactamente. Porque el ajedrez es un hobby, ¿no? Bueno, para mis padres tenían todo ese estigma, entonces yo desde muy chico estaba maravillado por este juego, sentía como una intuición de lo que representaba, de lo que significaba, pero pasaba las partidas de Clarín que tenía 4 páginas de ajedrez en la época del match Karpov-Kasparov. Bueno, ahí ya estaba por empezar, pero solo sabía mover las piezas, jugaba con mi papá, pero me apasionaba, pero nunca había desarrollado ningún tipo de capacidad. Y cuando fuimos a las termas de Arapey, una señora, que ahora me vas a contar probablemente algo sobre ella, eh, se sentaba con sus 91 años en el bar fuimos a las termas de Arapey, estábamos en un hotel, en el bar del hotel, se sentaba con su tablero
a esperar clientes, gente que se sentara a jugar con ella. Cli- cuando cuento esta anécdota me dicen clientes, que gente que pagara por jugar, no, no. No cobraba por jugar. Eh, y yo me empecé a sentar con ella a jugar, me encantaba. Pasaba más tiempo jugando con ella que en las termas. Yo tenía 13 años, 14 años. Y, y la anécdota es que un día me hizo una jugada, yo le dije, señora, le como la dama, si fue ahí. Y me dijo, bueno, ya la jugué, ya está. Entonces le comí la dama y me dijo, qué voraz este chico, qué voraz. Y me dio jaque mate en 3 jugadas. Yo volví con la sangre en el ojo y con la pasión por el ajedrez renovada. Y les exigí a mis padres. Hace poco, hace una semana estuve con Samuel Cadranel, un habitué del club argentino, y me dijo que mis padres le preguntaron, claro, porque mis padres lo conocían y le preguntaron a él a dónde me podían llevar. Y él les dijo, mándenlo al club argentino, y me mandaron al club argentino. Ahí empecé con Eduardo Biaggi y Gustavo del Castillo, dos genios, en la escuelita, y ahí empecé mi camino muy tarde, demasiado tarde para empezar a jugar a cualquier deporte, que el ajedrez es igual a cualquier deporte en ese sentido cronológico. Y la señora había sido campeona uruguaya de ajedrez, que ahora me vas a contar un poco más, tal vez. Bueno, déjame que te cuente la frutilla del postre. No sé exactamente la persona, pero el tema es así. Cuando esta entrevista se vea en mi canal, ya va a estar subida la entrevista que grabé con el maestro internacional y expresidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, Bernardo Rosselli Maine, que somos Sí. muy amigos con Bernardo. Entonces le comenté, Más que conmigo, más que ¿eh? conmigo, más que conmigo. No sé, yo tengo una linda amistad con él. Si querés, armamos un grupo de WhatsApp después los tres. Yo me ocupo de Bueno, eso. Y yo tenía esa inquietud de tratar de adivinar con quién era que había jugado, y él tampoco lo puede saber, pero me tiró unos datos. Vos pudiste haber jugado con Lerma de Mijali, con Isabel de los Santos o con Vigil María. Y eh, él no cree que tengan tanta edad en esa época, pero, por ejemplo, Lerna de Mijali había jugado el Torneo de las Naciones del 39. Y en esa época no había campeonato uruguayo femenino, pero se la consideraba como campeona uruguaya por todo lo que había representado Uruguay. Así que es muy probable que vos hayas jugado con Lerma de Mijali, que para la época tenía un nivel interesante. Y si vio el mate en tres y te hizo la celada de que se hizo la a los, noven- disimulada, ¿eh? a los 91 años, a los A lo- 91 años. si se hizo la disimulada, uy, ya jugué, calculando todo y dándote cuenta que te daba mate, es probable que haya jugado con esa señora. Así que, Lerma de pero, Mijali. pero sí, pero Les voy a decir a mis padres a ver si les suena el nombre. bueno, Eh, dale. pero Bueno, cuando suba esta entrevista a mi canal, pasale la nota a tu papá, a tu genial. padre, y, y bueno, es así. Recién hablabas de Gustavo del Castillo, que yo también lo conocí en Geva, un fenómeno. Bueno, contale a la gente cómo llegás al club argentino y después con el paso de los tiempos, cómo te diste cuenta la función social que cumple Torreblanca. Bueno, como te digo, el Club Argentino, yo iba al Carlos Pellegrini, que queda en la otra cuadra del Club Argentino, al turno vespertino, primero y segundo año. Y al ajedrez se juega de noche, durante la semana. Entonces no tenía posibilidad de jugar al ajedrez. Os voy a confesar públicamente algo que sucedió en ese momento, algo ilegal, pero mis viejos consiguieron, a través de una profesora que murió hace poquito, cambiarme de turno en el colegio, y me pude cambiar a la tarde. Entonces yo salía del Carlos Pellegrini, que está en Marcelo T. de Alvear y Callao, y caminaba una cuadra y me iba todos los días al Club Argentino, donde me encontraba con Andrés Amani, Juan Pablo Panebianco, Federico García Lemos. Me voy a olvidar, Juan Manuel Gil, me voy a olvidar de muchos, obviamente, Cristian Bustos, Cristian Elman, toda gente de mi generación que en Sí, los conozco esa todos. época, eh, me voy a olvidar, obviamente me estoy olvidando de muchos, ¿no? Gaspar Casoy, eh, Gaspar Casó.
que en esa época el Club Argentino era un lugar de encuentro, un lugar con muchísima vida social. Ahora no existe, o sea, si vas cualquier día de la semana a las 7 de la tarde, está vacío el club. Ahora está lleno el bar porque pusieron un bar muy lindo abajo en la Adelante, planta baja, adelante de todo. adelante, y muy concurrido el bar, pero no el club, salvo que haya algún torneo. eh, pero nos reuníamos todos los días íbamos todos estos chicos, eh, muchos más me voy acordando, pero no importa, no voy a seguir nombrando. Eh, y los viernes, sábados y domingos había torneos donde jugaban grandes maestros, donde jugaba Quintero, jugaba a veces Naidorf, jugaba maestros internacionales a Rolete, eh, Tempone, Ricardi, eh, y todos los viernes, sábados y domingos se jugaban esos torneos que eran hermosos, era la vida misma. Sí, Spangenberg, por Y ejemplo. Spangenberg, por supuesto, los hermanos Germán, Coritelo jugaba, Sí, el que peruano, vive grabé acá, con él. Kovaliov, eh, todos los, Antonio. todos los gran- todos los grandes maestros y maestros internacionales fuertes jugaban esos torneos porque eran torneos que daban buenos premios, arbitrados por el gran Raúl Viñoles, que en paz descanse. Y bueno, era como que estábamos todo el día ahí, todos nosotros, todos los chicos. Eh, Era nuestro lugar en el mundo. Y bueno, Torreblanca bueno, estos eran torneos todos por dinero y el dinero es muy importante en el club argentino, lo cual, bueno, ahora está totalmente eh, precarizado ese aspecto, pero me parece que es muy importante en el ajedrez que exista el dinero para profesionalizarlo. Torreblanca tiene completamente otro perfil. No existen torneos por dinero, pero la manera de profesionalizar es darle muchísimo apoyo a sus jugadores, y es el gran semillero de Argentina, no así el argentino. Hay que entender las razones que eh, tienen que ver con que en Torreblanca a la gente que estuvo siempre, más allá de discusiones ideológicas, que hay muchas, y posturas personales, les interesa el ajedrez realmente, les interesó siempre el ajedrez. Bueno, Eh, lo que pasa es que en una época, por ejemplo, el equipo olímpico entero, en una época eran cuatro era, titulares y dos suplentes, era Torreblanca y el Club Argentino. El Club Argentino bueno, son podía, los dos. el Club Argentino podía poner, por ejemplo, no sé, a Ricardi y a Spangenberg, y Torreblanca podía poner, no sé, a Zarnicki, a Sorina, a Fiorito, ¿entendés? Estaba, Pero, y bueno, capaz que se agregaba a Cámpora que Spangenberg estaba en tal vez, España. Spangenberg y los hermanos Germán, que fíjate que todos dejaron el ajedrez, eh, tal vez son las excepciones de gente que nació en el club argentino y brilló, bueno, fueron grandes jugadores. De todas maneras, los campeones mundiales, por ejemplo, son todos de Torreblanca, ¿no? Alan Pichot, Pablo Zarnicki, eh, bueno, Marcelo Tempón es de otra época, pero, pero en nuestra época, los verdaderos talentos salían de Torreblanca porque había una escuela de ajedrez que no se puede desmerecer en absoluto a la de Eduardo Biaggi y Gustavo del Castillo, dos maravillosas personas y grandes profesores, pero la escuela de Torreblanca estaba orientada a generar jugadores profesionales. La escuela del club argentino estaba orientada a enseñar ajedrez. Era muy Bueno, diferente. ahora tenemos a Candela, campeona mundial sub-20, es de Villa De Martelli, Villa Martelli, pero también que una tampoco es genia. casual, que tampoco es casual que salga de ahí, por eso, porque son clubes, como te digo, más allá de las posturas, que apoyan mucho el ajedrez como deporte profesional, que entienden qué significa el ajedrez. Eh, que el ajedrez es un medio, es un fin y no un medio. En el club argentino es un medio el ajedrez. Bueno, Es una diferencia. estás hablando de la formación de los chicos, digamos, ¿no? Y vos decís Sí. que los libros que te gustan o que te marcaron son los de Boreski. Explicale a la gente que va a escuchar esta entrevista a futuro, que todavía no llegó a la maestría en ajedrez, si busca los libros de Boreski, ¿qué puede encontrar en esos libros
para su crecimiento ajedrecístico. Si es gente que está empezando a formarse en el ajedrez, no le recomiendo los libros de Boresky. Sí, tal vez los de Yusupov, que es de la escuela de Boresky, que son más para principiantes. Bueno, que arranque con los tomos de Los Grau. libros, por supuesto, sin dudas. Los libros de Boresky, como los de Agar, como los de algunos pensadores actuales del ajedrez, son muy complejos, son muy difíciles, no son divertidos en general. Boresky es un poco más, narrativamente es un poco más interesante que Agar, pero, pero tienen una profundidad, una densidad, eh, pensando el ajedrez como ciencia, como yo lo pienso, además de como arte en su belleza intrínseca. Eh, yo creo que el otro día estábamos analizando con Iván Tomeo y Pablo Larane, dos jugadores del oeste. Iván Tomeo es un gran problemista. Yo creo que es uno de los mejores problemistas argentinos de A la vos no te historia. gustan mucho los problemas. Me gusta, no, me encanta verlos, no resolverlos. Claro, pues me lo dijiste Eh, eso antes de preparar la entrevista. bueno, me encanta verlos. Entonces, mostró un problema, Iván, y, y era increíble la resolución, y nos reíamos. No puede ser esta jugada y nos reíamos. Entonces Pablo Lalane dijo algo muy, muy interesante. ¿Por qué en el ajedrez cuando aparece una jugada hermosa nos reímos? Porque cuando vemos una pintura hermosa no nos reímos. Y cuando vemos una película hermosa no nos reímos. Pero con el ajedrez nos reímos cuando aparece una jugada hermosa. No podemos creerlo y nos reímos. Y yo dije, claro, porque su belleza y su precisión está muy lejos de cualquier otro arte. Lamentablemente hay gente, como dijo Tarrasch, ¿no? Hay gente que Eh, no conoció el amor de una mujer o de un hombre, el, eh, la literatura y el ajedrez. La música y el ajedrez, dijo Tarrasch. Eh, y realmente es así. O sea, la belleza que produce el ajedrez, eh, la emoción que me produce el ajedrez, solo me la produjo el amor y cierta música. Eh, y bueno, entonces es por supuesto que esa belleza, alcanzar esa belleza requiere un trabajo y es una complejidad muy grande. Y creo que Boresky, sobre todo, Boresky fue el más grande maestro de la escuela rusa, me parece, y es capaz de captar esa belleza y explicarla. Explicar eso es muy difícil, ¿no? Como te imaginarás. ¿Cómo déjame, sabés? déjame aclararle a los chicos que van a escuchar esta entrevista, porque capaz que no saben quién es Siegbert Tarrasch, y lo voy a ubicar un poco en tiempo y espacio. Ya en el momento que no era su punto más alto de su carrera, porque ya lo hizo cuando ya había perdido un hijo y se había dedicado a la psicología, él enfrentó a Lasker por el campeonato del mundo. O sea, fue contemporáneo a Pillsbury, a Lasker, a Capablanca, a Lequine. Ese fue Siegbert Tarrasch, fue un fenómeno. Fue un campeón sin corona prácticamente. Yo le llamo campeón sin corona a los que jugaron por el campeonato del mundo y no pudieron, o los que no tuvieron la oportunidad, no sé, Naidor, Korno, Shirov, eh, ¿Qué hay mucho, eres? Keres, ¿Qué hay eres, muchos, Ivanchuk? sí, Reyeski, hay muchos campeones sin corona que se, Bronstein. Bronstein, David Bronstein. Bronstein, que empató, que capaz que se merecían, hasta Shirov lo podríamos poner, porque a Shirov le correspondía jugar un match con Kasparov. Desastre. Y Topalov lo cuenta, dice, ah, bueno, pero salir aspirante a la corona no te hace poseedor del derecho a jugar el título. Hay que ver si conseguís sponsor, si no conseguís sponsor. Bueno, pero para mí Girov se merecía jugar por el campeonato del mundo, independientemente como salga. O sea, Short también jugó por el campeonato del mundo, perdió con Kasparov, pero bueno, tuvo la oportunidad de jugar. Hay otros que no la tuvieron, y la verdad que es muy triste. Pero bueno, Y hay que ver, Tarrasch fue. Bronstein, hay que ver su historia también, ¿no? Muy ambiguo y problemático su match. También. Bueno, a Kornoy también le surgieron muchos problemas cuando deja la Unión Soviética. Sí, Si nos ponemos a analizar todo eso, estaba muy bueno, pero tendríamos que hacer una segunda nota y hablar exclusivamente de eso. podemos. Bueno,
Eh, sos licenciado de letras en la UBA. Ahora me vas a contar por qué te decidiste a estudiar eso, pero quiero hacer un homenaje y quiero hacer una, me corresponde un reconocimiento, porque cuando yo escribí mi primer libro, que ya tengo dos publicados, vos me ayudaste como corrector literario para que ese libro salga una mejor versión posible. Así que te agradezco, te reconozco públicamente tu sabiduría, tu voluntad, tu perseverancia por ayudarme. Así que gracias por eso. Ahora contarle a la gente por qué te decidiste por ser licenciado de letras en la UBA. Eh, Probablemente Ricardo Piglia dijo alguna vez que él estudió historia porque le gustaba demasiado la literatura. A mí me gusta mucho la literatura y fue mi pasión y fue mi trabajo durante muchos años. Eh, pero en realidad lo que más me gusta es el ajedrez. Tal vez estudié letras porque me gustaba demasiado el ajedrez. Eh, Hice muchos CBCs, 18 materias de CBC. Creo que debo tener el récord, probablemente. Y, y cuando llegué a letras, mi primer profesor, Jorge Panesi, en la, estábamos en el aula 218, que es un aula muy grande en la Facultad de Puan, en la UBA, y éramos 600, había gente abarrotada y salía, había gente afuera, y dijo, cada vez son más. Esto me demuestra que cuando uno ya no sabe más qué hacer con su vida, se golpea la cabeza contra las paredes, está al borde del suicidio, y tiene que tomar una decisión, sigue letras. Y yo dije, acá estoy. Tal vez fue Le- parte de, levantaste la mano, levanté la mano, eh, tal vez fue parte de una gran confusión, porque como la tienen todos los ajedrecistas en realidad, todos. Creo que te incluye a todos los ajedrecistas que si pudieran, toda la persona que conoció el ajedrez, si pudiera, le dedicaría su vida al ajedrez. Si tuviera los medios económicos, los medios psicológicos también, ¿no? Porque requiere una voluntad y una disciplina que muchos no tenemos. Yo la tuve para la literatura, para estudiar letras y para investigar y para trabajar en la facultad, pero no para el ajedrez. O sea, cuando digo que no me pude dedicar al ajedrez y que siempre lo sigo intentando de todas maneras dedicarme plenamente al ajedrez, no tiene que ver solamente con que no tuve tiempo o que no tuve los medios económicos, sino que realmente no tuve la voluntad necesaria. Yo creo que los grandes campeones de ajedrez son héroes, héroes de la, auto- de la de la perseverancia, de la voluntad, de la disciplina. Eh, Como dice Karpov, 1% talento, 99% esfuerzo. Eh, qué lindo eso, Aunque el 1%, qué lindo lo eso. dijo Karpov. Aunque el 1% es importantísimo, ¿no? También, por supuesto. Eh, bueno, estudié letras y no estoy arrepentido para nada. Me encantó la carrera, me encantó trabajar en la facultad, me encanta leer. Eh, pero si me preguntás eh, qué soy, soy ajedrecista. Hermoso, la verdad muy lindo. Bueno, ¿tenés alguna victoria contra algunos grandes maestros? Por ejemplo, le ganaste a Pérez Ponza, le ganaste a Alonso, tablas con Mareco cuando ya tenía más de 2600. Cuando pasa eso, que vos decís, derroté a un gran maestro, la satisfacción es más linda, es porque conocías más la línea, es porque lo agarraste en apuro de tiempo. ¿Qué pasa cuando se equilibra, hay un equilibrio ahí y lo podés derrotar? Creo que esas tres partidas, la más importante y la que me marcó es la de Pérez Ponza, que también tenía, ya era gran maestro, y que fue una hermosa partida, fue una de las más lindas partidas que jugué además. Eh, Esos casos se dan, y de hecho fueron muy pocos en mi vida, eh, muy pocas veces y como excepciones, ¿no? Pero sí, son realmente momentos inolvidables y que me marcaron y que cuando hay mucha gente que me ve y me dice Dama B5, que es la jugada ganadora contra Pérez Ponza. Eh,
Y entonces como que te iluminás por una figura que tiene luz, ¿no? Tomás un poquito de luz de esa figura porque cuántas veces, de hecho, no, bueno, con Pérez Esponza estamos 1-1, eh, pero tampoco jugué con tantos grandes maestros porque no juego tantos torneos importantes, pero por supuesto que mi score es altamente desfavorable. Entonces, sí, son momentos excepcionales, pero que uno, por supuesto, que se siente muy satisfecho y que siente que lo que hace tiene un sentido. Como el momento en que me consagré maestro FIDE, ¿no? Para mí es un momento muy importante porque nunca le dediqué el tiempo que requería el ajedrez y sin embargo pude lograr eso que para mí es importantísimo. Es como cuando en el año 92 Fischer conoce a Lilienthal y Fischer cuando lo reconoce le dice E por F6, que es una jugada que hizo contra Capablanca, y, y Lilienthal se pone contento porque Fischer conocía esa partida. Entonces, cuando a vos te dicen dama B5, hice un Exacto, paralelismo. exacto, exacto. Me imagino lo que sintió Lili entrar en ese momento, si le había ganado a Capablanca. O sea, para Lili entrar a ganar la Capablanca es como para mí ganar la Presponza, ¿sí? Sí. Bueno, Con contale a toda la mi jugada. gente cómo es que llegaste a Maestro Fide, ya que fue un hito en tu carrera. eh, Porque yo el otro día, por ejemplo, grabé una entrevista con Claudio Geloso. Claudio Geloso le fue muy bien en Mar del Plata 94, llegó a 2003 45 de Elo, y a él no le pudieron dar el título de Maestro Fide. Hay gente a veces que no lo valora, ¿Por qué dice, no? ah, bueno, es Maestro Fide. Bueno, no, es un montón ser Maestro Fide. ¿Por qué no ¿Entendés? se lo pudieron dar? Por un tema reglamentario, no sé, dicen que reclamó tarde, pero llegó a 2345. Hay gente que toca 2300 y ya lo pide y se lo dan. Y él tuvo 45 puntos más de los dos mil Yo, trescientos. Bueno, yo. ahí está. Bueno, a Converse le pasó algo más o menos parecido. Armaron un torneo en Torreblanca de juveniles con veteranos y él en ese torneo hizo una expectativa impresionante, le salió Lelo, lo pidió, pum, y el maestro Fid. ¿Entendés? Bueno, ¿te acordás en qué torneo, en qué momento tocaste los 2300 en vivo para poder reclamar el título? Si querés te muestro tengo un retrato de la partida. Te la traigo. Sacámelo bien y yo después cuando suba este video la pongo como una foto cuando quede todo anexado, la Bueno, foto pasámelo por WhatsApp, eh, por Drive, por fu- como quieras. bueno, fue un torneo en el club argentino. En la última ronda le gané a Luis Bronstein, que en paz descanse también. Una persona entrañable, la verdad. Que Mariano tampoco. Fraccini, Mariano Fraccini habla muy bien de él en la entrevista que yo grabé. Y déjame decir algo. Naidor quería volver al tablero en una de sus etapas y le paga a Bronstein para jugar un match de entrenamiento. Entonces, cuando Bien. termina la primera partida en la casa de Naidor, Naidor le dice, bueno, vamos a analizar la partida. Y Bronstein le dice, no, vos me pagaste para jugar, no para analizar. Y se fue. Y parece que Naidor se quedó medio caliente. Y tenía Era así, razón, Bronson. Bronstein, tenía razón. Uno puede decir que Pero era así porque era medio gruñón, pero tenía razón. A él lo pagaron, a él le pagaron por jugar, no por analizar. era, Era- era, era un angustioso, una persona muy angustiada. Por eso no se quedó seguramente. Porque yo hablaba mucho con él y me lo encontré a sus 70 y pico de años, muy poco antes de morir. No sé a qué edad murió, pero tendría 70 y pico. Y en un torneo muy lejos, a 400 kilómetros. Y le dije, ¿qué fuerza de voluntad? ¿Cómo haces para venir acá a tu edad, qué sé yo? Y me dijo, es la única forma de combatir fantasmas, ¿no? Interesante. Eh, sí. Bueno, le gané esa partida y pasé los 2300. Eh, Levantaste fue la el mano único de vuelta y momento. reclamaste el título. Exacto. Eh, no es fácil, sí, como vos decís, en realidad está valorado sobre todo en el interior. En el interior se valora mucho el título de maestro en general, aunque seas maestro FIDE. Sobre todo en ciudades, en provincias como Misiones, Entre Ríos, La Pampa, que no tuvieron nunca un maestro FIDE. Entonces vos llegás y sos el maestro. Y te gratifica mucho eso, porque uno le puso mucho al ajedrez, ¿no?
Entonces, que llegar y que te digan maestro, acá no sucede en Buenos Aires. En Buenos Aires realmente no está valorado porque hay muchos y porque Buenos Aires tiene una tradición particular, ¿no? Pero sí está muy valorado en el interior. Además, te dan condiciones en muchos torneos. Eso es muy bueno. Condiciones es comida, alojamiento, viaje, eh, por tener el título. O sea que recomiendo a los chicos que luchen por ese título y que lo pidan también. Hay chicos que pasan los 2300 y no piden el título porque quieren esperar a ser maestros internacionales. Eh, Que no sé si está pero, bien, porque está bueno tener el de Maestro FIDE, el de MI, el de GM, o sea, ¿por qué tenés que esperar? Si vos sos Maestro FIDE, porque pedilo. porque lo tenés que pagar, Bueno, para no está pagar. bien, pero después lo Sí, por eso recuperás, digo que vale la pena. pero Vale la después pena lo y la plata, recuperás con sí. las condiciones que te dan alojamiento, Sí. pasaje, comida. Por eso digo que eh, vale la pena porque genera condiciones que muchos chicos no lo saben eso. Porque los torneos del interior no tienen prensa. Terminaste el 2023 jugando el campeonato argentino para mayores de 50, saliste campeón en el Blitz, así que estoy grabando una entrevista con el campeón argentino, y terminaste quinto en el Pensado. ¿Qué sensaciones, qué recuerdos, qué te trae ese torneo? Bueno, la verdad es que es el torneo que los próximos años va a ser el más importante para mí, y en el que probablemente más me prepare. Nunca me preparé demasiado para los torneos, ahora quiero hacerlo realmente y este es uno de los torneos, tanto el argentino como es difícil porque y no sé si, no creo tener posibilidades económicas de viajar a un Panamericano o a un Mundial Senior, pero son torneos muy profesionales, son torneos que tienen el estatuto de campeonato argentino y que juegan jugadores muy fuertes. Además, el Panamericano, los tres primeros en el Panamericano tienen norma de maestro internacional. Eso es una aspiración que tengo, aunque lejana. Y, y bueno, hay gente muy querida, hay gente de mi generación. Creo que hasta los 65 voy a jugar todos y están muy bien organizados. Además, el de Mendoza estuvo muy bien organizado por la presidenta de la Federación Mendocina. eh, y, y es un torneo al que le voy a dedicar mucho. Yo no juego muchos torneos fuertes, justamente porque no me siento preparado en general, pero este va a ser como mi meta de cada año. Bueno, y el 2024 lo empezaste ganando en Torreblanca, un torneo que organizó Plotninsky, que se juega durante 3 días, viernes, sábado y domingo. En ese torneo estabas preclasificado, precandidato en el podio, primero, segundo, estabas por ahí. ¿Qué te genera más obligación? Así como antes decías que Bronstein peleaba con sus fantasmas. Cuando vos jugás un torneo, ¿qué es más complejo? ¿Qué es más difícil? ¿Tener la obligación de ganar porque estás preclasificado primero o segundo? ¿O vas más tranquilo a un campeonato argentino para mayores de 50 porque vos decís, bueno, la obligación la tiene otro? Creo que todos los torneos y todo esto que voy a decir, probablemente eh, cuando yo escucho a otros atletistas hablar, siento que les pasa exactamente lo mismo que a mí, que tienen los mismos fantasmas, tienen las mismas frustraciones, que les cuestan las mismas cosas, que el ajedrez siempre está más allá, que siempre uno se va y vuelve, se va y vuelve. Yo nunca me fui en general, pero siempre me costó estar. Y que cuando juegas un torneo como el de Torreblanca, donde los jugadores, y había jugadores jóvenes sobre todo, con mucha fuerza y muy poco elo, entonces es muy difícil porque siempre estás jugándote mucho elo además. En cada partida, solo con hacer tablas, perdés mucho ranking. Entonces aparecen todos los fantasmas y yo me pongo muy nervioso cuando juego en todos los torneos en general. Eh, en el senior está la responsabilidad de que es un argentino y que me encantaría ganarlo alguna vez.
pero al jugar con gente que tiene mayor elo, la responsabilidad es menor. Entonces, y es un tema, ¿no? Porque siempre tenés la posibilidad de las tablas, ¿no? Que con tablas ganás elo y no perdés. Entonces, por supuesto que es muchísima mayor responsabilidad cuando creo que para todos, cuando sos uno de los primeros preclasificados. Además, bueno, sí, eso. Hace poco fui, ahora que empezó este 2024, fui a saludar a muchos amigos en Torreblanca, pagué el canon FADA, que hace 11 años que no lo pagaba más o menos, y Ah, bueno. muchos maestros muchos amigos, muchos maestros de tu generación me decían, eh, el ajedrez tiene que ser para profesionales o para chicos que no trabajan, porque los que trabajamos no somos profesionales y cuando terminamos de jugar nos tenemos que ir a hacer 42 kilómetros, no sé, hasta Polvorines, hasta Hurlingham, y llegamos y tenemos poco tiempo para dormir y después tenemos que ir a trabajar y cuando trabajamos, si perdimos, trabajamos chinchudo porque perdimos. Y aparte eh, perdimos muchas veces porque no nos preparamos lo suficiente, o por porque el jugamos contra cansancio, gente que se... Claro, o sea, uno se frustra mucho porque perdió una partida y no entiende que muchas veces perdió porque no hizo un trabajo anterior. No es porque la partida, no, me colgué esta jugada o no vi dama H5. No, es porque forma todo parte de un proceso, ¿no? Que si modificáramos ciertas actitudes, ciertos hábitos y tuviéramos una situación económica diferente, podrían cambiar, claro. bueno, ¿y a vos qué te resultó más fácil? O sea, no sé, ganar en Torreblanca, que estabas preclasificado segundo, ¿te pone más nervioso ser candidato? ¿Te pone más contento ir a un torneo como el Campeonato Argentino? O decís, bueno, si me va bien, tengo menos expectativas. ¿Cuál te No, es lo que te divierte digo. más? Ninguno, pues te pone No me nervioso en todos divierte los torneos. ninguno. Uno no juega al Ninguno. ajedrez para divertirse. Claramente no juega al ajedrez para divertirse. Cuando te dicen, no, pero el ajedrez es aburridísimo. Y yo no juego para divertirme, juego porque me amo. Tampoco leo para divertirme. Eh, leo porque me gratifica el conocimiento que estoy adquiriendo cuando estoy leyendo. Juego porque me apasiona y me emociona el ajedrez. Pero eh, hay que luchar permanentemente contra los fantasmas. Y todas las partidas, no hay un torneo que esté más relajado, más contento, más tranquilo. Cada partida es un desafío nuevo. Es cada partida más que un torneo en particular, ¿no? O si voy a ganar el torneo o perder. O sea, cada partida es una incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? Muchos amigos, muchos compañeros de trabajo me dicen, pero el ajedrez no es un deporte, porque vos no corres como en el fútbol. No tienen idea lo que uno transpira, lo que uno piensa. El match del 84 entre Karpov y Kasparov se tuvo que suspender por varias razones. Una es que Karpov había bajado como 20 kilos de peso. O sea, es un desgaste abismal. Eh, La demostración más clara de que el ajedrez es un deporte igual a cualquier otro es que tiene la misma edad cronológica que cualquier otro deporte. O sea, a los 40 ya empezás a declinar, 35, 40 ya empezás a declinar, y yo no puedo competir en las mismas condiciones con un jugador de 30 años. Entonces, eso está clarísimo y después de 5 horas de jugar, yo se lo explico a gente que no está al tanto y no lo puede entender, pero es como haber cargado bolsas en el puerto durante 8 horas, haber jugado una partida de 5 horas. El, bueno, sí. a mí lo que me gusta del ajedrez, y vos me conocés hace 30 y pico de años, yo tengo retraso motriz en la mano izquierda y en la pierna. Y para mí el ajedrez es el deporte más integrador que hay, porque puede jugar el abuelo de 90 años con el nieto de 10, puede jugar una persona que le falta un brazo con uno que le falta una pierna, puede jugar un no vidente, porque lo he visto en el abierto de Mar del Plata, en muchos torneos que juegan con unos pinches arriba de las piezas, graban con un grabador, y ellos igual se integran y juegan la partida independientemente del resultado. Puede jugar una persona que habla alemán con uno que habla castellano, puede jugar un hombre con una mujer. En otros deportes un hombre y una mujer no pueden jugar porque por una diferencia de peso corporal la mujer puede terminar lesionada. O sea, para mí el ajedrez más integrador que el ajedrez no hay. ¿Vos qué opinas? Totalmente de acuerdo y jugar es gratis además.
Entonces, y no requiere ningún implemento, porque el tablero lo tenés en un club, vos vas a un club y jugás gratis. Entonces, también es integrador a nivel social y económico. Eh, Y aparte es, otra cosa, yo he visto casos de amigos que me dicen, yo empecé a jugar ajedrez porque encontré en un baúl revolviendo un tablero de ajedrez que era de mi tío, de mi abuelo, pero faltaban dos peones. Bueno, ponés dos chapitas de gaseosa y al principio para arrancar, más o menos tirás. Ahora, si tenés que jugar al absolutamente. tenis, vale fortuna la raqueta, si tenés que jugar al golf, ni preguntemos lo que valen los palos de golf, pero el ajedrez, digamos, para lo rudimentario para arrancar los primeros tiempos, eh, eh, costo cero, digamos. Y todos conocemos gente que te dice, a mí lo que me salvó es el ajedrez. Me salvó o de haber perdido un amor, o de estar en la calle, o de un problema psicológico importante. El ajedrez salva. El ajedrez es un espacio, es un lugar en el mundo. Como yo te decía, cuando yo era chico encontré mi lugar en el mundo, en ese momento en el club argentino, pero básicamente en el ajedrez. eh, y, y es un espacio de sanación. Es un espacio de sanación, aun cuando haya que enfrentar fantasmas. Bueno, vos sos licenciado de letras en la UBA y para ir cerrando la entrevista, una cosa que me marcó cuando yo estudiaba periodismo es el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que el que tiene noción un poco de ese libro, apenas empieza ese libro, él lo narra de que él está en un bar en La Plata y está reproduciendo Cuando una ajedrez. partida de Petrosian. O sea, es Sí. increíble cómo Rodolfo Walsh no es el único caso, que mete en la literatura, en su forma de escribir, que era non-fiction, cómo mete al ajedrez dentro de esa obra literaria, ¿no? Es una cosa de loco. Uno de los mejores cuentos que leí en mi vida, Es impresionante. eh, uno de los mejores cuentos que leí en mi vida de Abelardo Castillo. eh, Sí, ese también. Narra, lo voy a spoilear un poquito, pero lo No, no, no recomiendo de todas importa, maneras. no importa. Eh, el tipo va a asesinar a su esposa y entonces está jugando la final del campeonato de ajedrez del pueblo y sabe que su rival piensa mucho. Entonces encuentra, después de analizar mucho, una novedad en una variante y explica toda la variante, que es una variante conocida, y sabe que en la jugada que va a hacer, su rival va a pensar por lo menos 40 o 50 minutos Ahí tiene la y coartada. va a tener tiempo y coartada. Entonces es maravilloso ese cuento, maravilloso. No, no Su- recuerdo el nombre en este momento. Supera Gambito de Dama. No es muy difícil, no es muy difícil. Gambito de Bueno, Dama es podemos volver a mis padres y a lo que es el ajedrez para Hollywood y para la sociedad en la que vivimos. bueno, te agradezco un montón por la entrevista. Estoy muy contento. Sabés que me queda una deuda pendiente. Nos tenemos que juntar a tomar una merienda, a pasarla bien, a sacarnos fotos, a reírnos un rato y, y después lo voy a subir este video. Sabés lo que te Bueno, aprecio y lo que no, te respeto. bueno, es mutuo, te quiero mucho y me encanta lo que estás haciendo por el ajedrez. La verdad es que es un aporte muy, muy, muy significativo. Para mí es como una biblioteca, porque los maestros, algunos se van yendo. Yo siempre digo que me quedé con la tristeza. Estaba planificando grabar con Juan Carlos Jase. Estuvimos hablando 3 años antes de la cuarentena, lo conocí mucho. ¿Te acordás que una vez jugamos un match con... y vos jugaste de primer tablero y hiciste tablas con Juan Carlos Jase? Jugamos ese match juntos por Con equipo, Plaza Irlanda. con Plaza Irlanda. Y bueno, yo lo conocía de Torreblanca, de Mar del Plata. Y cuando él me pone la fecha para grabar, él me dice, bueno, grabamos el 20 de febrero, ponele. Y el 5 falleció. Y me quedé con esa tristeza, con esa angustia de no poder grabar con Juan Carlos. Entonces, cada vez que yo quiero grabar con algún maestro, eh, me surge la necesidad de hacerlo, porque no quiero que me quede una cuenta pendiente. Viste, uno no sabe cuándo se termina el tablero de la vida, como dice Pano. Absolutamente. Así que bueno, estamos en contacto, nos vemos y te quiero un montón. Bueno, un gran abrazo. Yo también. Abrazo grande.